Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses capítulo 1 versículos 15 al 18. Si algo me ha llamado la atención en lo que llevamos leyendo, es que no hallo por ninguna parte un Pablo que espera sentimientos de empatía, y solamente esto, por parte de los hermanos, que no centra la carta en lo que sufre, esperando ser objeto de lástima, sino todo lo contrario, y con sus ojos puestos en la persona correcta, permitiéndole expresar las tan conocidas palabras del versículo 21 de este mismo capítulo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es hermoso poder ver la vida de Pablo y la de aquellos hermanos como un ejemplo a considerar cuando en medio de nuestra vida nos encontremos con momentos de inquietud, cuando nos veamos sin paz, con dudas, hasta sirviendo con los motivos incorrectos, como vamos a ver en esta mañana. También es causa de gozo leer la carta del apóstol y considerar cuál era su objetivo en medio de cualquier circunstancia: que Cristo fuese anunciado, con su vida y con sus palabras, y que quienes no conocían a Cristo pudiesen hacerlo, pudiesen llegar a conocer a Cristo y cambiar sus vidas rotundamente. Hoy vemos que Pablo describe dos formas en las que se puede predicar acerca del Salvador, aquel Salvador que llegó un día a nuestras vidas. En primer lugar, menciona a aquellas personas que predicaban a Cristo por envidia y que lo que menos esperaban era ver salvación en almas perdidas, sino que anhelaban producir algún tipo de malestar en la vida y en el encarcelamiento de Pablo. Aun cuando menciono esto, no puedo terminar de entender cómo algunos predicaban, y aún hay quienes predican a Cristo con motivaciones totalmente erradas. La envidia, como muchas veces habremos oído, lleva a uno a creerse el centro del mundo, el ombligo. Hace que uno desvíe su mirada y la centre en uno mismo, buscando satisfacer los deseos de la carne. La envidia también es silenciosa, porque a pesar de estar alojada en el corazón, las personas no pueden ver la motivación con la que servimos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá? Quizá estemos sirviendo o haciendo lo correcto, pero con la motivación incorrecta. Y llegamos al primer punto, en el cual también me detuve a preguntar: ¿estoy sirviendo con la motivación correcta? ¿Predico con la motivación correcta? Es cierto que el Señor es quien ve y conoce nuestros corazones, aún mejor que nosotros mismos. Constantemente estamos desnudos ante sus ojos. No podemos ocultarle absolutamente nada. Ni el mejor acto de renombre ante los ojos de los hombres puede ocultar el absoluto vacío de amor ante los ojos de Dios. Y aquel acto que te infla el pecho de orgullo, que alimenta tu triste vida, no hace más que alejarte de a quien realmente debes servir, no a vos, sino a Dios. De forma exacta, donde hay envidia, lo que menos hay es amor. 1 Corintios 13 nos deja bien en claro cómo es nuestro servicio y predicación sin amor, y cómo suena, y precisamente qué lugar tiene la envidia en el amor. Quisiera leerles en otra versión algunos versículos de 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante. Si yo tuviera elocuencia en lenguas humanas, incluso en lenguas angelicales, pero no tengo amor, sería solo como un metal ruidoso o címbalo que resuena. Si profetizara, si conociera todos los misterios y tuviera todo conocimiento,
Y si pudiera tener una fe tal que pudiera mover montañas, pero no tengo amor, entonces nada soy. Si pudiera donar todo lo que poseo a los pobres, o si me sacrificara para ser quemado como mártir, y no tengo amor, entonces no habría logrado nada. El amor es paciente y amable. El amor no es celoso o no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es orgulloso. Hasta aquí nomás la lectura en 1 Corintios. Entonces, ¿qué lugar tiene la envidia en el creyente que se encuentra creciendo en el amor de Dios? En el verdadero y el perfecto amor. Ninguno. Y cuánto más las rivalidades o envidias, exactamente lo mismo. Ningún lugar ocupa en aquella vida. En este momento del año es importante considerar de qué manera servimos, de qué manera predicamos, si nos encontramos con el talante incorrecto o con la motivación incorrecta. Es triste darse cuenta que uno perdió tiempo alimentando a su vientre o a su carne. Ahora, ¿cuál es el motivo o estímulo correcto con el cual predicamos nosotros? En el versículo 17, Pablo menciona que lo hacían por amor. Y ya desde un principio podríamos estar todo el día y aún más meditando y leyendo del amor en la palabra de Dios. Cómo Dios de tal manera nos amó y aún nos ama con amor eterno. Podríamos hablar cómo el amor de Dios es una realidad en nuestras vidas y no por nuestras obras, sino que todo comienza y se sostiene continuamente en cómo Él obra en nuestra vida. Observemos la vida de los hermanos que predicaban por amor. ¿Por qué predicaban con amor? Si bien podían estar haciéndolo como los primeros, con envidia y rivalidad. Y ya con esto entramos a lo que es el segundo punto en esta mañana. El que hayan podido predicar por amor, es evidente que habían sido capacitados para predicar y servir de la manera correcta. En principio, habían conocido el amor de Dios en la persona y obra del Señor Jesucristo, porque no hay mayor muestra de amor que Jesús haya puesto su vida por nosotros, que el Padre haya dado a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Vemos también cómo Dios sigue demostrando su amor, que nos capacita mediante su Espíritu, puesto que por nosotros mismos, a solas, no podemos producir tal amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Aquellos hermanos conocieron al Salvador y veían la obra en la que había sido puesto Pablo, y cómo su vida predicaba y servía al Dios vivo y verdadero, donde el amor hacia los hermanos en Cristo y a las almas perdidas era a su vez un resultado inevitable. El hecho es que, primeramente, debemos amar a Dios y obedecer, como guardar sus mandamientos. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo. Marcos capítulo 12 versículos 30 y 31 dicen: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En la motivación correcta, solo nos encontramos amantes en la obra, sirviéndole. Hay un vivo amor por aquellas almas que aún no le conocen, y es un hecho que también nos encontramos en la proclamación del Evangelio de Salvación. No debemos descuidarnos y velar por la manera en la que servimos. No debe ser nuestro objeto estar en medio del servicio o predicar para alimentar nuestro ego, o por cuestión de rivalidad o celos con otros hermanos. Y no creamos que nuestra congregación o nuestra vida está lejos o escapa de aquel primer ejemplo que mencionaba Pablo. Servir y predicar de la manera correcta, en primer lugar, no hace que nuestros ojos estén puestos, fijados, centrados en nosotros. Yo no soy objeto de gloria, ni de que me gloríen.
Mi propósito de vida, mi objeto principal de servicio y de proclamación del Evangelio debe ser proclamar la gloria de Dios y que solo a Él sea la gloria. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. En segundo lugar, el siervo fiel, quien sirve por amor, lleva una vida y hace las cosas de tal manera que quienes lo escuchan y ven siguen al Señor Jesús. Juan capítulo 1 versículos 35 al 37 dicen: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y terminando, podemos entender el gozo de Pablo, a pesar de aquellos hermanos que predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, porque tranquilamente Pablo pudo haberse quejado de que todo lo que le pasaba era para mal, que estaba encarcelado y encima había quienes, aún sabiendo de su situación, se tomaban la molestia de predicar para hacerlo sentir mal, añadiendo aflicciones o tratando de causarle problemas o angustias en la cárcel. Quizá argumentaban su encarcelamiento diciendo que era producto de su pecado y que Dios lo castigaba. Más allá de eso, aquellas personas predicaban a Cristo, con el motivo incorrecto, pero predicaban a Cristo. Aún Satanás intentaba hacer tropezar a Pablo en su fiel servicio, pero el Espíritu de Dios le dio un entendimiento claro a Pablo de la situación que estaba transitando en su vida. Y en esto Pablo se gozaba, que de una manera u otra Cristo es anunciado. Es así que podemos entender el por qué Pablo se gozaba aún en medio de esta circunstancia. Qué imagen tan clara también para entender un poco más aquellas palabras de Pablo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún lo que veíamos con anterioridad también nos ayuda a entender un poco más las palabras de Filipenses capítulo 1 versículo 21. En reflexionar si verdaderamente nuestro vivir es Cristo, dado que nuestras intenciones de servir y predicar no deben centrarse en nosotros, sino en Cristo, donde nuestra motivación es su amor, donde para nosotros el vivir sea Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. No debe ser nuestro objeto estar en medio del servicio o predicar para alimentar nuestro ego, o por cuestión de rivalidad o celos con otros hermanos. Y no creamos que nuestra congregación o nuestra vida está lejos o escapa de aquel primer ejemplo que mencionaba Pablo. Servir y predicar de la manera correcta, en primer lugar, no hace que nuestros ojos estén puestos, fijados, centrados en nosotros. Yo no soy objeto de gloria, ni de que me gloríen. Mi propósito de vida, mi objeto principal de servicio y de proclamación del Evangelio debe ser proclamar la gloria de Dios y que solo a Él sea la gloria. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. En segundo lugar, el siervo fiel, quien sirve por amor, lleva una vida y hace las cosas de tal manera que quienes lo escuchan y ven siguen al Señor Jesús. Juan capítulo 1 versículos 35 al 37 dicen: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y terminando, podemos entender el gozo de Pablo, a pesar de aquellos hermanos que predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, porque tranquilamente Pablo pudo haberse quejado de que todo lo que le pasaba era para mal, que estaba encarcelado y encima había quienes, aún sabiendo de su situación, se tomaban la molestia de predicar para hacerlo sentir mal, añadiendo aflicciones o tratando de causarle problemas o angustias en la cárcel. Quizá argumentaban su encarcelamiento diciendo que era producto de su pecado
y que Dios lo castigaba. Más allá de eso, aquellas personas predicaban a Cristo, con el motivo incorrecto, pero predicaban a Cristo. Aún Satanás intentaba hacer tropezar a Pablo en su fiel servicio, pero el Espíritu de Dios le dio un entendimiento claro a Pablo de la situación que estaba transitando en su vida. Y en esto Pablo se gozaba, que de una manera u otra Cristo es anunciado. Es así que podemos entender el por qué Pablo se gozaba aún en medio de esta circunstancia. Qué imagen tan clara también para entender un poco más aquellas palabras de Pablo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún lo que veíamos con anterioridad también nos ayuda a entender un poco más las palabras de Filipenses capítulo 1 versículo 21. En reflexionar si verdaderamente nuestro vivir es Cristo, dado que nuestras intenciones de servir y predicar no deben centrarse en nosotros, sino en Cristo, donde nuestra motivación es su amor, donde para nosotros el vivir sea Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Que de una manera u otra Cristo es anunciado. Es así que podemos entender el por qué Pablo se gozaba aún en medio de esta circunstancia. Qué imagen tan clara también para entender un poco más aquellas palabras de Pablo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún lo que veíamos con anterioridad también nos ayuda a entender un poco más las palabras de Filipenses capítulo 1 versículo 21. En reflexionar si verdaderamente nuestro vivir es Cristo, dado que nuestras intenciones de servir y predicar no deben centrarse en nosotros, sino en Cristo, donde nuestra motivación es su amor, donde para nosotros el vivir sea Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nosotros, sino en Cristo, donde nuestra motivación es su amor, donde para nosotros el vivir sea Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga.